Rojo Político. Les saluda Mauricio Cantú, su servidor. Rojo Político, el podcast. Mauricio Cantú González. Rojo Político, el podcast. Rojo Político. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Rojo Político. Hoy tenemos aquí a Manuel Salorio, exfuncionario federal y consultor de diferentes cuestiones como la innovación y design thinking, que nos viene aquí a platicar a Monterrey sobre diversos temas que son sumamente importantes, no solamente en política, sino en nuestras relaciones humanas entre individuos. Gracias por estar aquí, Manuel. Gracias, Mauricio. Pues mira, empecemos directo al grano. ¿Cómo podemos buscar la innovación y conectar el gobierno más con la ciudadanía y que realmente esa relación que existe sea una relación mucho más productiva, sea una relación donde la ciudadanía, el pueblo, pueda recibir todos los beneficios y que el gobierno no se quede rezagado en temas de tecnología, en temas de innovación, como sucede no solo en México, sino en el mundo? Claro, mira, de entrada yo creo que el tema de innovación implica más allá de la tecnología, implica el acercamiento, esa nueva manera de tomar una postura como gobierno hacia la ciudadanía. Es decir, más allá del discurso, que sabemos bien que el discurso político es algo que conecta con la gente si lo diseñas bien, pero ya al momento de la práctica es donde empieza a haber esas lagunas, esas desconexiones. Entonces, se dice muchas cosas de que vamos a hacer y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, pero a la hora de implementarlo en el día a día, siguen existiendo esos vacíos, esas prácticas antiguas, anteriores, que no se modifican. Entonces, lo primerito que se tiene que hacer es construir una nueva manera de acercarse a la ciudadanía, que es básicamente preguntarles, o sea, acercarte al pueblo y hacer una pregunta o una serie de preguntas que sean... Redefinir la relación por completo entre ciudadanía y gobierno. Y luego te acercas, preguntas y tienes que... esa información que te den, tienen que ser preguntas bien diseñadas. ¿Por qué? Porque luego, si te acercas y preguntas cosas que no te van a dar información de valor, no vas a poder hacer diseño con ello. Entonces, ya que tengas esa información de valor, rediseñas tus mismas estructuras de operación. Toda la parte de áreas de servicio público, tienes que rediseñarlas. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a atender las gestiones o las quejas de la gente? Pues si analizo y me comunico con la gente, me voy a dar cuenta que están teniendo problemas en 10, 15 procesos. Rediseño y cambio los procesos. Claro. De lo que tú estás hablando es de inteligencia gubernamental, hacer las cosas con datos, bajo un método científico, no improvisado, no al ahí se va, como se dice en la jerga popular, al chilazo. Así es. Porque lamentablemente se ha visto que en los gobiernos, en nuestra historia y también en muchos otros países, pues la gente ve mal al burócrata porque lo ve como alguien muy improvisado, Así es. que hace las cosas de manera ineficiente. Y no tiene que ser así. O sea, los gobiernos, a final de cuentas, pueden operar de manera óptima. Ahorita estamos viendo el auge de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos, explícanos un poquito, tú que eres experto en este tema, utilizar la inteligencia artificial para los procesos gubernamentales? Retomando un poquito antes de lo de inteligencia artificial, es importante saber que las personas dentro de la función pública sí se dejan llevar por procesos anteriores. O sea, es decir, llegas y la operación vamos a decir que les gana. Y no implementan nuevas maneras de explorar el acercamiento con la ciudadanía. Luego ahorita con el tema de inteligencia artificial, ¿qué es lo que viene siendo la inteligencia artificial? Es una extensión de tu inteligencia humana. ¿Qué vas a poder hacer como ciudadano con una inteligencia artificial?
si eres creativo y si estás preparado, vas a poder exponenciarte como persona. Pero en áreas, por ejemplo, de captura de datos, manejo de datos, administración de datos, o sea, toda esa información la va a poder hacer una inteligencia artificial, y eso va a ser algo muy útil, sobre todo para si te acercas a la gente, que te den datos. Haz de cuenta que tú te acercas a una comunidad, extraes datos, los integras en una base de datos, luego te acercas a otra, y esa información, la inteligencia artificial te va a permitir integrarla, o te va a poder dar pronósticos, o te va a poder dar tendencias y decir, ¿sabes qué? En esta comunidad dale este servicio, o aquí conecta esto y aquí haz otra cosa. Eso es lo que te va a permitir la inteligencia artificial. Hay una cuestión aquí que he leído de los reportes de los últimos 2 años sobre cómo ya la inteligencia artificial se ha incorporado inclusive a las estrategias de seguridad nacional de los países. ¿Por qué? Porque la población mundial va en crecimiento exponencial. Justo el año pasado la ONU declaró, ya llegamos a los 8,000 millones de personas. Y los trabajos manuales han venido reduciéndose conforme las últimas décadas, siendo sustituidos por robots, por algoritmos, por la automatización. Pero ahí te va lo más interesante. Se pronostica que los trabajos intelectuales, y te pongo algunos ejemplos, ingenieros civiles, arquitectos, los mismos abogados, vamos a ya no ser requeridos cuando la inteligencia artificial te pueda resolver estas cuestiones que ahorita ven despachos de arquitectos, despachos de abogados, y que en un futuro, imagínate que ya algo que un despacho de arquitectos pudiera resolver en 3 semanas, un diseño de un edificio, de un puente, lo va a poder resolver un algoritmo en menos de un segundo. Entonces, esto es algo que pues tiene que ver totalmente con la seguridad nacional de un país, y si no se aborda correctamente, pues puede causar muchos estragos, desempleo masivo. Tenemos que buscar la manera de abordarlo para que no nos vaya a causar un problema. Encauzar también todas las capacitaciones, carreras, técnicas, profesionales hacia los trabajos del futuro. Y el factor diferenciador, que este también es un tema que me gustaría tocar contigo, pues es justamente la creatividad humana. O sea, esa potencialidad de nuestro cerebro de pensar creativamente, de solucionar las cosas, nos diferencia actualmente de la inteligencia artificial. Sí, claro. ¿Cómo la potenciamos, la creatividad humana? Básicamente, en el cerebro, tú tienes, vamos a decir que tienes 2 grandes hemisferios, ¿no? El Derecho y el izquierdo. El derecho y el izquierdo, y más allá de si existen físicamente o no esas divisiones, tú como humano piensas de manera creativa o piensas de manera operativa. Haz de cuenta que como humano tenemos 2 oportunidades, la de reproducir algo que ya existía o la de crear algo nuevo. Vamos a decir que en el área creativa tú creas un molde, y en el área repetitiva llenas el molde. Llenas y reproduces el molde, ¿no? O sea, esta taza la inventó alguien, el primero que la inventó fue el creativo. Y los demás, los que reproducen y los que hacen que todos tengamos una taza, son los operativos, son los reproductores o productores. Entonces, necesitamos los que hagan moldes. Los que piensen en crear. El que crea la no nueva reproducir. taza. Exacto. Y en el tema, ¿cómo lograr eso? Tenemos que construir la educación basada en pensamiento crítico, que ahorita el nuevo modelo educativo se rediseña para trabajar el pensamiento crítico. No tiene el área de pensamiento creativo como parte esencial, pero ya dio ese primer gran paso. Cómo preguntarnos y saber preguntarnos. Porque la inteligencia artificial funciona a base de preguntas. Si tú no le preguntas algo, haz de cuenta que va a decir, bueno, ¿qué hago, no? Claro. ¿Qué quieres que haga? Pues, pregúntame algo y yo te ayudo, ¿no? Einstein decía que cuando abordaba cualquier cuestión, dedicaba 99% del tiempo a encontrar la pregunta.
y 1% a resolver la pregunta. Pero primero hay que plantearnos cuál es la pregunta para cualquier cuestión. Sí. Y yo lo que he notado en el siglo XXI es que como humanos nos hemos mecanizado mucho. O sea, el avance de la humanidad ha sido con base en la creatividad, con base en el ingenio. Nuestra especie se diferenció de las demás especies porque al final de cuentas somos mamíferos, la especie humana, pero nos diferenciamos a través de miles de años por esa creatividad. Sí. Y logramos el control de este mundo no por nuestra fuerza física, sino por nuestro intelecto, porque tenemos muchos animales más fuertes físicamente que el hombre. Están los osos, los leones, pero sí somos al menos los que conocen más de las ciencias y tenemos una mayor, pues no quiero decir conciencia porque muchos alegarían que no tanto por lo que hemos hecho con los ecosistemas y las demás especies, pero sí tenemos un mayor entendimiento del mundo y del universo. Entonces, ¿qué hacemos ahorita para poder tener viabilidad a futuro como especie? Es que tú acabas de decir algo interesante. Aunque parece que la conciencia, o somos inconscientes porque hacemos cosas inconscientes como humanos, pero en realidad la conciencia es ese factor clave del ser humano. Somos conscientes de nuestra posición o de nuestro entorno. O sea, al final de cuentas eso es lo que nos hace diferentes a un animal. O sea, tú ves a un animal que está en el campo viendo el cielo estrellado y no se da cuenta y no se maravilla por las estrellas que ven en el cielo, ¿no? Nosotros sí, nosotros nos damos cuenta que hay un cielo azul y luego se convierte en un cielo negro con puntitos en el cielo. Entonces dices, oye, ¿por qué no? Y te empiezas a preguntar, ¿y eso qué es? ¿Y qué hay allá? Y luego si pasa un cometa. Entonces, esa diferencia que precisamente nos permite avanzar es lo que tenemos que rescatar, porque con las inteligencias artificiales, lo que decías de Einstein, se multiplica. O sea, a final de cuentas, la inteligencia artificial en un segundo te puede resolver lo que tú quieras, pero tienes que saber qué quieres. Y el problema es que yo les digo, yo lo comento mucho en mis podcasts y en mis publicaciones, que la creatividad y la innovación es un tema que se desarrolla, es como un músculo. O sea, tienes que ejercitarlo. Es un gimnasio diario. Entonces, no se trata de que llegues, por ejemplo, ahorita hay muchas quejas a nivel empresarial de que, oye, es que mi gente no es creativa y mi gente, la gente tengo que decirle qué tienen que hacer. Pues le tienes que decir lo que tienes que hacer, no porque no sean creativos realmente, sino porque no tienen desarrollado el músculo creativo. Exacto. Que esa es la parte clave, ¿no? Que es ahí donde también la ciencia ha mostrado que utilizamos menos del 3% de nuestra capacidad mental. O sea, hay muchas áreas que no hemos detonado y la creatividad es una de ellas. Sí. Nos hemos mecanizado en funciones específicas en vez de decir cómo puedo generar dinámicas distintas para vivir más feliz y ejercitarlo día con día el músculo de la creatividad. Ahí está nuestra viabilidad, porque si no lo ejercitamos, pues nos vamos a volver máquinas. Y somos como especie, vamos a decir que extraños. Bueno, vamos a decir lo que es normal. ¿Qué es lo que hemos buscado como especie en los últimos siglos? Hemos buscado la comodidad, ¿verdad? Facilitarnos las cosas. En esa búsqueda de comodidad, estamos llegando ahorita a un nivel donde el nivel de comodidad nos está volviendo peligrosamente vulnerables. Claro. Porque ya ahorita estamos con muchísimas comodidades. Ahorita, por ejemplo, tú vas a cualquier lugar y sin tocar nada, se prenden las luces, se prenden los aparatos, se prende todo. Con tu voz. Es que ahora la cuestión es, ¿qué haces con ese tiempo libre? Exacto. Si nos vamos hace 150 años, pues las personas, la mayoría en el mundo, primero que nada era rural. Se ha invertido. 97% de la población mundial estaba en zonas rurales, no en las grandes ciudades. Segundo, tenían que trabajar todo el día para poder comer, para poder subsistir. Estaban ocupados en eso, no tenían tiempo libre para leer, para otras cuestiones. Ahorita, todos los avances tecnológicos nos han permitido más tiempo, disponibilidad de tiempo. Pero el problema es, ¿en qué se está utilizando ese tiempo? Así ¿Lo estamos usando bien como país, como humanidad o no? México tiene de las tasas de índices de lectura más bajos del mundo, menos de 4 libros per cápita por año. Si no ejercitamos el cerebro, si no pensamos de manera crítica, que eso es otro tema también que ha estado vigente en las últimas semanas sobre los libros de texto gratuito. ¿Tú qué opinas de esto? Porque yo lo que veo es que ya traen un enfoque. Claro que traen errores de forma y de fondo, pues son muchísimos textos.
pero un enfoque humanista y un enfoque científico, más allá de que grupos de la derecha se escandalicen que porque está muy explícito el tema de Algunos temas, ¿no? algunos temas y otros pues que traen algunos errores, pero eso es algo que la izquierda en el mundo y en México también ha querido impulsar, pues el conocimiento sexual, el conocimiento científico, y que las derechas han querido bloquear y decir, no, no, ahí no le muevas. Tú piensa lo que yo quiero que pienses y bloquean el pensamiento crítico. Así ha sido siempre. Así es. La derecha nunca le ha gustado mentes críticas, mentes que cuestionen. La derecha siempre ha dicho, no, no, que crean lo que ellos quieren, que crean las juventudes. Y curiosamente, muchos de los que han salido recientemente a criticar estos libros de texto son los que han apoyado un pensamiento dogmático donde les imponen desde muy pequeños qué pensar en temas religiosos, en temas políticos, y no promueven en sus hijos un pensamiento crítico. Entonces ahí es una lucha muy importante, no es menor, sobre cómo vamos a fomentar en nuestras juventudes que lleguen a sus propias conclusiones, que sean críticos, que realmente aprendan a llegar a la resolución de problemas por sí mismos. No que se les diga, no, pues esta es la solución y así es como tienes que pensar. Así es. No, de hecho, el modelo, este modelo, por lo que he visto, alcanzado a ver hasta el momento, es un modelo que precisamente puede ser un cambio generacional muy importante para México, porque, como te comentaba ahorita, el desarrollo del pensamiento crítico, hay dos cosas que cambian fundamentalmente. El alumno, desde un punto de pensador, consciente de su contexto, de ser validado por el sistema como un ser pensante, porque al momento que tú le preguntas a un alumno, oye, ¿qué opinas de esto?, lo estás validando como un ser pensante. Entonces, el sistema, no sé si qué tan planeado estaba previamente, pero el sistema lo que hacía era, ahí te va la información, cáptala, memorízala, me vas a llenar un cuestionario, que será el examen, y el que sea mejor para memorizar es el que le va mejor. Y es el que, y lo no el valida. que resuelva los problemas, Exacto. sino el que machetee. Exacto. Entonces, resultaba que el sistema decía, el que vale como ser humano, como ser ciudadano, es el que memoriza y el que estudia, el que hace el esfuerzo de hacer la talacha. De seguir lo que le dicen otras personas, que luego se traduce en que nada más sigan Exacto. órdenes como robots y que no piensen creativamente. Ahí está. Entonces, ahí está imagínate 18 años de tu vida siendo adoctrinado en el sistema educativo para que hagas y siendo valorado como esa persona socialmente correcta, porque sabes memorizar y sabes machetear, pues lógicamente desarrollaba personas aptas para seguir siendo controladas, y por el otro lado, desmotivabas al creativo, porque el sistema ha estado lleno de... El que sobrevive siendo creativo es porque es rebelde y es valiente y se revela, o sea, se contrapone el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que este nuevo modelo va a permitir que toda la creatividad de todas las personas se desarrolle, se exponga de una manera mucho más natural, y debemos de tener personas a nivel universitario, a nivel profesional, más seguras de sí mismas, conscientes de su vocación, descubridores de su talento. Debe ser una sociedad mucho mejor a futuro. Ahorita vemos que muchas personas miles a nivel nacional, están con la intención de acceder a un puesto de elección popular. Uh-huh. Tú tienes una metodología, Manuel, para poder ser los mejores servidores públicos y, independientemente de en qué estado o en qué posición, poder servir a la gente, partiendo de conocer los problemas, las necesidades, de un diagnóstico. Sí. ¿Pudieras comentarnos esa metodología? ¿Cuál sería la primera fase, segunda fase
desde antes de acceder a un puesto de elección popular, allá accediendo a un puesto de elección popular. Básicamente, digo, mi visión sobre lo que un servidor público debe de tener es, lógicamente, la definición de su propósito, o sea, qué es lo que realmente estás buscando y que eso esté alineado con un bien común, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a generar un bien común con lo que estamos proponiendo, con lo que estamos buscando? Si tú partes de la idea de beneficiarte personalmente, ya ahí todo lo demás no tiene Se cabida. desmorona Sí, claro. totalmente. El problema del sistema actual es que tenemos una estructura de personas que ya están buscando ese crecimiento personal a partir de la política. Entonces, hacen la caminada con el candidato, el candidato llega a un puesto de elección popular, obtienen el puesto, pero nunca se prepararon, nunca tuvieron la conciencia social, y entonces el mismo sistema tiene un problema. Tiene que haber un proceso de capacitación previo y validación y capacitación de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque vas a entrar a un puesto donde tienes que saber qué vas a hacer. Claro. O sea, no se trata de que entres a un puesto y te sientes y empieces a ordenar y a mandar como si fueras en la estructura jerárquica que conocemos, ¿no? Ya llego, tengo el poder y ya puedo hacer lo que yo quiera. Tiene que haber un cambio en la estructura, que es capacitación y es seguimiento y validación constante, ¿no? Y entonces ese candidato tiene que ir con la gente, hacer una inmersión, que nosotros le llamamos, haces una inmersión con el pueblo, y luego ese pueblo te lo llevas, le abres un espacio en gobierno para que hagas mesas de trabajo con ellos. A mí me ha tocado, mi experiencia en gobierno federal, es que se hacen muchísimas reuniones, pero no hay un vaciado de esa información. Claro. Oye, mesas y mesas de reuniones, ¿y dónde está la minuta? Terminan en pérdida de tiempo. Totalmente. A veces son sin reuniones acciones concretas. Hay reuniones que tardan un año en lograr que se junten 20 personas muy valiosas y no hubo un Ni diálogo. Siquiera se registró los acuerdos, la minuta, no hubo los una compromisos. Minuta, no hubo compromiso, no hubo lluvia de ideas y se pierde, ya no hay seguimiento. Entonces, yo creo que si partimos de ciertos cambios muy puntuales, podemos lograr un gobierno o gobiernos mucho más eficientes. No son tantas cosas, son procesos que están mal, pero que nadie quiere atender. O sea, nadie le pone atención a la innovación gubernamental. Y parte de todo esto de ser conscientes de que el pueblo tiene inteligencia ciudadana. Y esa inteligencia ciudadana la tenemos que rescatar. No podemos pensar que nosotros, como servidores públicos, somos la inteligencia. La inteligencia la tiene la ciudadanía y nosotros debemos ser lo suficientemente inteligentes para integrar esa inteligencia en algo. Y es curioso cómo una instancia que reúne inteligencia en todos los aspectos, social, político, económico, es el ejército. ¿Por qué? Porque son los que están presentes en cada rincón de México y muy cercanos también a la ciudadanía. Claro. Entonces, muchas veces el mismo ejército tiene más información e inteligencia de cuestiones, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública que la misma Secretaría. Claro. Tenemos que buscar hacerlo en todos los ámbitos políticos y que todos los servidores pues lleguen a eso. Y por eso yo creo que la estrategia del presidente de involucrar tanto al ejército, pues ha sido una estrategia que realmente ha funcionado porque el ejército le ha permitido aplicar lo que se ha diseñado, ¿no? Claro. No, pues es que estamos hablando que alguien de un rango medio, obviamente pues un general de brigada, general brigadiero, divisionario, pues ya conoce todo México, claro, porque los van rotando cada año y medio, cada 2 años. Alguien que ya llegó a teniente coronel, pues ya conoce gran parte de nuestro país. Así es. Y puede tener mucho más inteligencia de diferentes cuestiones políticas que un servidor público con la misma antigüedad. Con la misma antigüedad, sí. Oye, pues te agradezco mucho, Manuel, que me hayas acompañado aquí en el podcast. Un placer. Quiero terminar con una dinámica de palabras y tú me vas a decir lo primero que se te viene a la mente. A ver. Creatividad. Creatividad.
don humano. Innovación. Innovación es civilización. Educación. Educación es cimiento. Inteligencia artificial. Expansión humana. México. México, paraíso. Política. Política, oportunidad. Por último, medio ambiente. Medio ambiente es hogar. Muy bien. Nuestro origen. Nuestro origen, nuestra casa, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Manuel. En verdad, Gracias un a ti. gusto. Espero volver a charlar pronto, ver la evolución que vamos teniendo A la en orden. nuestro país y en la política. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Los invito a seguirnos en todas las redes sociales y a suscribirse aquí al canal. Y que pasen muy buena tarde. Saludos. Rojo Político.